Bien, vamos a ver ahora una de las variantes que considero más importantes dentro de la defensa eslava. Así que prestad atención porque vamos a ver algunas ideas muy interesantes y muy importantes. Venga, vamos allá. D4, D5, C4, C6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, D por C4. Aquí recordad que empieza la defensa eslava y las negras se preparan para jugar B5. Es por ello que el blanco juega A4. Ahora desarrollamos el alfil, que es la jugada principal en esta posición, y en este vídeo vamos a tratar de la jugada A3. La idea de A3 es muy sencilla. Con el alfil las blancas se preparan a capturar el peón de C4. Y normalmente las blancas van a intentar después, tienen dos planes principales, uno sería ganar espacio con la jugada de E4 y el otro sería intentar capturar el alfil de F5 para jugar con pareja de alfiles. El negro juega E6 para desarrollar su alfil y además el peón está muy bien en E6. Se ha intentado jugar caballo A6 con idea de venir rápidamente a B4 y a C2, pero no funciona. Vamos a verlo rápidamente, alfil por C4, caballo B4, enroque corto y ahora la idea de caballo C2 atacando la torre, con idea de presionar a la torre tras torre A2, pues volver con el caballo y forzar las tablas, no funcionaría porque el blanco con E4 gana la partida ya. Tras caballo por A1, E por F5 y el caballo de A1 se pierde y las blancas quedan con ventaja material decisiva. Así que el negro no puede jugar así, tiene que jugar con E6, las blancas capturan en C4 y ahora el negro coloca su alfil en la casilla que las blancas han dejado débil. Recordad, el avance A4 ha dejado débil la casilla B4 y ahora las negras la ocupan. Y además tendrán un toque sobre el caballo en C3 que puede ser en algunas ocasiones importantes, la posibilidad de capturar, ya que este caballo pues, protege el punto E4. Bien, ahora aquí el blanco suele enrocar en corto y las negras tienen dos maneras de jugar en esta posición. La primera sería, lógicamente, enrocar en corto y la segunda, jugar con caballo BD7 primero. Normalmente transponen entre sí, pero hay pequeñas diferencias. Si, por ejemplo, las negras empiezan con enroque corto, ahora el blanco tiene la posibilidad de jugar dama B3 y tras A5, caballo A2, la presión sobre el alfil en B4. Y recordad que las blancas también lo que quieren es capturar el peón en B7. El negro podría escapar con el alfil y tras dama por B7 jugar caballo BD7 y tendría cierta compensación, pero bueno, el blanco podría intentar volver con la dama, sería una posición bastante compleja. También es verdad que las negras pueden jugar una jugada como C5 muy interesante también. Y tras D por C5, ahora simplemente pues o bien jugar con A5 o incluso con la jugada dama A5 también muy interesante. Ahora sí, caballo A2, de nuevo el sacrificio de peón daría a las negras bastante compensación, por ejemplo con jugadas como alfil E4, tocando la dama y el caballo. Normalmente esta de dama B3, caballo A2 no suele funcionar demasiado bien. Si os da miedo aún así, pues tenéis la opción de jugar con caballo BD7, que ya las negras podrían forzar tablas si el blanco intenta dama B3. Sería A5, caballo A2, alfil E7, dama por B7 y torre B8 seguido de la persecución a la dama. Por ejemplo, bueno, si dama por C6 la dama se perdería, no tiene casilla, entonces el blanco debería jugar dama A6, torre A8, dama por C6, torre C8, etcétera, etcétera. Así que dama B3 no funciona. Si enroque corto, las blancas pueden intentar también caballo H4, pero recordad que, bueno, si caballo BD7, por ejemplo, caballo por alfil, peón por alfil, esta posición la vamos a ver en el vídeo de caballo H4, que también os recomiendo que le echéis un vistazo. En la jugada 6, caballo H4. También es verdad que las negras tendrían la opción de jugar con alfil G4 atacando la dama para contra, por ejemplo, F3, volver con su alfil a H5 y a G4 colocaríamos el alfil en G6 ahora, o incluso quizás un poquito más precisa, jugar caballo D5 previamente para atacar el caballo
y cuando el caballo se retire, entonces ahora alfil G6 ya no permitiría la captura y el cambio de caballo por G6. Entonces las negras tendrían una posición bastante razonable aquí. El blanco normalmente juega con dama E2 y ahora las negras tienen varias opciones. Normalmente intentan jugar caballo BD7. Si alfil G6, pues dan la opción al perder un tiempo pues de que las blancas jueguen, por ejemplo, caballo E5 con idea de capturar el alfil directamente. Bueno, en fin, este tipo de posiciones también son partidas a largo plazo, así que tampoco os tenéis que preocupar si no hacéis la jugada más precisa en todo momento, porque bueno, esto lleva de muchos análisis y mucha memoria, pero en todo caso que comprendáis bien las ideas sí que es importante. Caballo BD7 es la jugada principal. Y por otro lado, si empezáis con caballo BD7, dama E2 y ahora jugáis alfil G6, las blancas deberían de intentar, ahora que no tienen ya la jugada de caballo E5, porque caballo E5 permitiría el cambio de caballos seguido de caballo D7 y las negras creo que están bastante bien. Pero el blanco tiene un sacrificio muy interesante con E4, al cual las negras pueden simplemente enrocar y trasponer, o pueden también jugar con alfil por C3, B por C3 y caballo por E4. Las negras tienen un peón de ventaja, pero tras alfil A3, sacrificando un segundo peón, el blanco evita el enroque corto y la posición es de doble filo muy peligrosa para las negras, aunque es verdad que con juego preciso, bueno, yo tengo por ejemplo una partida contra Beliavsky, donde Beliavsky pues, me igualó sin ningún tipo de problema, la verdad. Pero creo que la posición es bastante peligrosa. Se suele jugar con dama C7, con idea de jugar a lo mejor C5 y bloquear la diagonal para poder enrocar después en el lado corto. Pero creo que el blanco la verdad tiene muy buena compensación. Existen jugadas como torre E1 o torre FC1, bastante interesante posición. Bien, entonces, bueno, vamos a ver la posición principal, E4. Aquí mi jugada favorita es alfil G4, aunque la jugada principal es alfil G6. Las posiciones son relativamente parecidas, pero hay algunas pequeñas diferencias. Si alfil G4, además preparamos un pequeño truquito, que es si H3 capturamos el caballo y ahora tras la jugada caballo B6 atacamos el alfil y el peón de D4 y creo que las negras se quedan muy bien, incluso un poquito mejor. Así que es necesaria la jugada torre D1. Aquí con negras podemos incluso adelantarnos con la jugada alfil H5. El blanco suele jugar con H3 igualmente porque tiene la idea de jugar G4 en algunos momentos. Y aquí existen infinidad de jugadas para las negras. Torre E8 es una de ellas que prepara varias ideas. E5 en algunos momentos, incluso si el alfil viene a F4 existen truquitos como caballo D5, sacrificando la pieza, pero vemos que no podría ser capturada porque ahora la torre N8 atacaría a la dama y las negras recuperarían la pieza en muy buenas condiciones. Este es un truquito muy típico, caballo D5. También existe, después de una jugada como dama E7, posibilidades de capturar en F3 seguido de E5. También la dama puede venir a la casilla A5. Y por su parte las negras, el alfil en F4 suele estar bastante bien, controla la ruptura E5, la posibilidad de jugar G4 y estratégicamente diría que para las blancas si consiguen cambiar las damas suelen tener una posición de cierta ventaja, que es lo que ocurrió en una partida que perdí contra Korobov, que me consiguió cambiar las damas y después la ventaja de espacio hizo que la posición para las negras no tuviese casi contrajuego y caí en una posición muy difícil. Respecto a la línea principal con alfil G6, ahora sí que las negras amenazan alfil por C3 seguido de caballo por E4 y ya su rey estaría enrocado en G8, así que el blanco debe jugar normalmente con E5, caballo D5 sería bastante cómodo para las negras, así que debe jugar con alfil D3. Y ahora, es una posición con muchísimas partidas. El negro ha intentado C5, pero tras E5 es una posición muy peligrosa. Las negras están al borde del abismo y no lo recomiendo demasiado. Entonces alfil H5 sería lo normal. Y ahora tras E5, caballo D5, caballo por D5, C por D5
Y ahora una jugada muy precisa de las blancas, dama E3, desclavando la dama. Y llegamos a una posición que muchísimos jugadores de gran nivel han intentado defender con negras y aproximadamente lo han conseguido. Entre ellos Kramnik o Wang Yue, por ejemplo. Han intentado varias jugadas. Torre E8 quizás sería la más precisa. Alfil E7, creo que la práctica ha demostrado que las blancas tienen una pequeña ventaja. Por ejemplo, este tipo de finales tras caballo G5, alfil por G5, dama por G5, dama por G5, alfil por G5, alfil G6 y ahora la jugada alfil E2, por ejemplo, escapando para mantener la pareja de alfiles. Caballo E1 también se ha intentado con idea de jugar con F4 y F5. Bueno, las blancas tienen un poquito más de espacio. Las negras en muchas ocasiones reciclan su caballo vía B8, C6 y suelen intentar cambiar el alfil con alfil G6 y simplificar la posición. Normalmente posición muy igualada y con lucha a largo plazo muy interesante. Venga, muchas gracias.